Más de 1.000 millones de hombres y mujeres se declaran en la actualidad budistas. Nacido en la India hace 2500 años, el mensaje de Buda en sus comienzos fue transmitido tan solo por monjes errantes. 3 siglos después, en Bactriana, se metamorfosearía profundamente gracias al contacto con el pensamiento griego. ¿Por qué alquimia espiritual, artística y cultural este encuentro dio origen a una religión tan inmensamente popular? Eurasia. El budismo. Una tarde, en la India, en el siglo VI antes de nuestra era, Shakyamuni, sabio de la tribu de los Sakya, medita bajo un árbol. De repente, alcanza la comprensión del origen de todas las cosas. Se convierte en Buda, que significa el despierto. Filosofía pragmática más que religión, su mensaje enseña cómo liberarse de toda necesidad para alcanzar el despertar. Tras la muerte del dichoso, sus discípulos llevaron sus enseñanzas por toda la India, desde Ceilán al Himalaya. En Grecia, en la misma época, Pitágoras enseña el renunciamiento y el rigor para alcanzar el conocimiento. Estos monjes practican todavía hoy ese budismo primitivo y viven a diario según los preceptos establecidos por Shakyamuni. Según ellos, la vida en sociedad solo aporta confusión. Por eso, cuando entran en las órdenes, llevan una existencia austera hasta su muerte. Poseen un solo vestido y subsisten únicamente de las limosnas. Obedecen así la palabra de Buda, pues él dice: la condición humana está hecha de sufrimientos, y solo años de prácticas ascéticas abrirán una vía que permitirá alcanzar el estado de plenitud infinita, también llamado el despertar y la iluminación. Viven aislados en las montañas y pasan la mayoría del tiempo meditando. A través de la meditación, pretenden alcanzar la esencia de las cosas. Como estaba convencido de que el hombre va buscando ídolos, Buda el Dichoso prohibió expresamente toda representación de su persona. Dio de ese modo la primacía al mensaje espiritual contra la inclinación natural de los hombres a la idolatría. Tras la muerte de Buda, sus discípulos propagan sus enseñanzas por la India hinduista y Ceilán, la actual Sri Lanka.
En Ajanta, al noreste de Bombay, se encuentra uno de los centros budistas más antiguos. Este edificio monumental de medio kilómetro de diámetro ha sido excavado en semicírculo en la misma roca. Cada nuevo monje que se incorporaba excavaba su propio santuario, lo que convierte a este lugar en una obra que se ha ido realizando a lo largo de 1000 años. En la gruta más antigua, las esculturas y frescos se remontan a 200 años antes de nuestra era. El trabajo de restauración es minucioso. Cada imagen es desengrasada con disolvente centímetro a centímetro, para que reaparezcan poco a poco los símbolos budistas. En este fresco, el más antiguo conocido, los creyentes rezan ante la Kalachakra, la rueda de la ley, un viejo símbolo indio, y no ante Buda. Esta es la Kalachakra, la rueda de la ley o rueda del tiempo. Y fíjense en los personajes que tienen las manos unidas. Ahí también tienen las manos unidas. Y también en el lateral tienen las manos unidas. Veneran a la Kalachakra, que representa a Buda. Los maestros indios contaban la vida de Buda y lo representaban únicamente bajo la forma de un simple loto, de un caballo sin jinete o de un árbol. Para ellos era la forma de honrar la prescripción de Buda Sakyamuni de no representar su imagen. Solo se respetará hasta el siglo II antes de nuestra era. En las grutas vecinas se han descubierto múltiples representaciones de Buda esculpidas en la pared rocosa. Son 300 años posteriores a los frescos de la Kalachakra. Hizo falta que transcurriesen todos esos años para que la prohibición dejase de ser respetada. Fue ni más ni menos una revolución. A la muerte de Sakyamuni, 8 de sus discípulos recogen las cenizas de su maestro para depositarlas en 8 lugares diferentes de la India, convertidos en el mismo número de santuarios, las stupas. Durante los 2 siglos siguientes, estos monjes errantes que viven de limosnas propagan el budismo por todo el norte del subcontinente indio. El budismo necesitará un siglo más para hacerse con la provincia de Gandhara, en Bactriana, entre los actuales Afganistán y Pakistán. Desde hacía casi un siglo, el reino estaba colonizado por los descendientes de los soldados que acompañaron a Alejandro en sus conquistas. Los budistas se proponen fundar centenares de monasterios por todo el reino. Las poblaciones locales que los misioneros budistas van descubriendo concentran, además de los descendientes de los soldados de Alejandro, a colonos griegos llegados de Grecia, Egipto y Antioquía, un mundo profundamente impregnado de cultura griega. Nos encontramos en el momento del primer encuentro del budismo con el pensamiento griego. Será determinante. Aquí nace un arte floreciente. Gracias a los artistas y artesanos llegados del Mediterráneo, que adaptan sus conocimientos al gusto local. Se manifiesta en la arquitectura, la escultura y la pintura. Es el arte greco-bactriano. Bactriana, la colonia griega más alejada del Mediterráneo, estaba gobernada por soberanos y una aristocracia local. A imagen de Alejandro Magno,
Estos reyes se caracterizan por su apertura de mente y su respeto a las creencias de otros pueblos. El soberano más conocido es Menandro, que reina en Bactriana en el siglo II antes de nuestra era. Cuando los monjes budistas llegan a Bactriana, Menandro interroga a uno de ellos, Nagasena, un viejo sabio budista. ¿Cómo resuelven las enseñanzas de Buda el problema del sufrimiento? ¿Cómo alcanzar el despertar? ¿Cómo superar la muerte? Se han recuperado más de 300 intercambios entre los dos hombres sobre el sentido de la vida y de la muerte. Permiten al venerable exponer el mensaje espiritual del budismo. Estos diálogos, traducidos al chino, se convertirán durante siglos en los textos fundamentales para la enseñanza del budismo. De este cara a cara capital, data el primer encuentro entre el budismo y la filosofía griega. Academia Noruega de las Ciencias y las Letras. Aquí se conservan los sutras descubiertos hace algunos años en las grutas de Bamiyan, en el extremo oeste de Gandhara. Los sutras son textos filosóficos sobre la vida y las enseñanzas de Buda y sus discípulos. Se utilizan para rezar y para las enseñanzas del budismo. Varios miles de fragmentos de textos transcritos sobre hojas de palma o cortezas de abedul han sido encontrados en el valle de Gandhara. Están redactados en Karaosti, una de las lenguas de la India. Los más antiguos se remontan al siglo II de nuestra era. Científicos de los 4 confines del mundo se han reunido para estudiar estos manuscritos. Son tan frágiles que no deben ser manipulados. Por eso los investigadores utilizan imágenes digitales para recomponer los fragmentos y descifrarlos. Se han descubierto numerosas estatuas budistas apodadas Budas de Gandhara por toda la región de Gandhara. Sin embargo, hasta el día de hoy no poseemos prácticamente texto escrito alguno que dé cuenta de esta filosofía. Y hemos descubierto cerca de 10.000 textos, incluyendo los fragmentos. Es increíble. Estamos estudiando en el siglo XXI documentos muy antiguos que se remontan a la época en la que el budismo florecía. Verdaderamente impactante. El profesor Richard Salomon, especialista en Karaosti, se encarga de la transcripción. Y ha descubierto 2 palabras muy especiales en uno de los escritos. Es el número 16. Sí. Aquí. Está escrito Paramita Sho. Paramita significa virtud y Sho es el número 6. Las 6 virtudes son dar, incluida la propia vida, vivir según la ética, paciencia y humildad, ardor y tenacidad, meditación, conocimiento intuitivo de uno mismo y del universo. Las 4 primeras virtudes existían desde el origen del budismo. La 5ª y 6ª virtud aparecieron después. Conducen a la realización del ser, al despertar. Trascienden la disciplina y el formalismo ascético vigente en aquella época. Se puede meditar y alcanzar el despertar en cualquier lugar, en cualquier momento, sin necesidad de convertirse en monje. Es la base del budismo mahayana, llamado del gran vehículo, basado en la experiencia interior. Esta práctica nueva transformará el budismo. Engendrará en China en el siglo VI el budismo Zen, que se propagará después a Corea y Japón.
Como resultado de la popularización del budismo, bajo el efecto de esta nueva práctica surge otra exigencia. Que se expresa en este sutra. Quiero ver a Buda. Quiero oír la voz de Buda. Esta exigencia encontrará respuesta en Gandhara, un valle del reino de Bactriana. Bactriana, un reino fundado por los sucesores de Alejandro Magno. Jada, al este de Kabul, en el actual Afganistán. Diez templos budistas habían sido erigidos en esta región. Jada se hizo famosa de repente cuando se exhumaron cerca de 15.000 esculturas budistas que revelaban que Gandhara había sido la tierra santa del budismo. Desgraciadamente, ya no es posible contemplar esas esculturas salvo en fotos. La mayoría, al igual que los budas gigantes de Bamiyan, han sido destruidas víctimas del fundamentalismo talibán. Estas estatuas son las primeras representaciones de Buda. Datan del año 100 antes de nuestra era. Consagran esta escuela grecobúdica aparecida en tierras donde el helenismo estaba sólidamente enraizado. La innovación consistía en haber osado representar físicamente al Buda, que la tradición india solo evocaba por símbolos. Debemos al profesor Tarsi el descubrimiento de este conjunto esculpido, compuesto por un personaje búdico en un lugar preeminente en medio de dioses y héroes griegos. Lo primero que llama la atención es la factura de esta estatua de Buda. La túnica es griega, su plisado típicamente jónico. En cuanto a la que representa a una diosa ofreciendo frutas, es típica de la temática de las esculturas helenísticas. Se encuentra junto a un personaje atlético, en el cual reconocemos a Heracles, el semidios griego. En otro conjunto escultórico, el profesor Tarsi destaca un rostro masculino. La pureza y seguridad del rasgo, el parecido del perfil con otras representaciones de Alejandro, permite pensar que se trata del famoso conquistador. El encuentro de un Buda helenizado con los personajes del panteón griego marca el nacimiento de un arte nuevo, el arte grecobúdico. El profesor Bernard ha llevado a cabo investigaciones en el yacimiento de Ai-Khanum, al norte de Jada. Ahí tenemos un arte cuyo contenido es búdico, tanto en la teología como en los episodios de la vida de Buda, que no se parece a ninguna otra. La vida de Buda transcurre en un medio puramente indio, en las tradiciones indias. Está rodeado de brahmanes. Eso no tiene nada que ver con la filosofía griega. Pero eso no impide que constatemos que para ilustrar las vidas de Buda, los artistas de esta región a partir de nuestra era aproximadamente toman prestadas formas helenizadas. Del propio aspecto de Buda se ha dicho que este pliegue típico del manto de Buda, de su manto de monje, se inspiraba en modelos griegos. Pero es evidente que el arte greco-búdico deriva de la fusión de un pensamiento indio, en cierta medida también de las tradiciones iconográficas indias, pero en una gran medida sobre todo de la tradición artística griega de Asia Central. En el fondo, el encuentro histórico entre el budismo y el helenismo
respondía a la demanda de los pueblos recientemente convertidos de ver representar a sus dioses. Así, por primera vez, Buda aparecerá bajo los rasgos de un joven Apolo. A partir del año 145 antes de nuestra era, los griegos son expulsados progresivamente de sus posesiones bactrianas por tribus nómadas indoescitas, los Kushan. La violencia de la invasión, la brutalidad de estos jinetes de las estepas, no alterará la naturaleza del arte greco-búdico. Evolucionará bajo el imperio Kushan, y como testigos están los vestigios de los templos búdicos encontrados en Gandhara, cerca de Jada, de Bamiyan y en el yacimiento de Ranigat. La multiplicación de los adeptos trajo consigo la construcción de numerosos templos y monasterios búdicos. En este lugar se edificó hace 1900 años el templo más grande de la región. Se elevaba a más de 15 metros de altura. Aquí se ha encontrado una importante estatuaria búdica, entre cuyas piezas esta escultura muestra la pureza y dulzura apolíneas, aunque data de la época Kushan. Arqueólogos japoneses buscan en Gandhara jalones de la evolución del budismo hasta su llegada a Japón. 1,16. Déjalo así. 1,65. Vale. Además de las estatuas grecobúdicas, han desenterrado una escultura del segundo o tercer siglo de nuestra era. Si examinamos esta estatua, descubrimos que lleva un cinturón con un colgante, al final del cual encontramos un motivo en forma de corazón. Si consideramos la estatua en conjunto, efectivamente podemos pensar que se trata de un personaje importante de la sociedad Kushan, o bien de un rey Kushan. Podríamos pensar, tal vez, que los Kushan dieron su apoyo al budismo, lo que condujo a su apogeo. Historia gloriosa la de los Kushan, nómadas de la tribu iraní de los Yuezhi. Pueblos de jinetes hacen realidad un sueño ancestral, entrar a galope en las grandes metrópolis. Los más célebres de sus monarcas fueron los tres reyes de la dinastía de Kanishka, que reinaron entre finales del siglo I y II de nuestra era. Hoy perpetúan su tradición de jinetes con este juego, el Buzkashi, que se remonta a sus orígenes Kushan. Desde muy temprana edad, los varones son iniciados en los juegos más violentos. Dotados de una caballería poderosa, los Kushan fueron ampliando su influencia a toda Asia Central. Este guerrero, de 2 milenios de antigüedad, recuerda que estos hábiles jinetes eran capaces de tirar con su arco incluso al galope. Eran igualmente temibles en las tácticas y estrategias militares. Y cruzan, pese a todos los peligros, las cumbres nevadas del Hindu Kush. Toman el control de Kabul y de Gandhara, por las cuales tantos pueblos se han enfrentado,
y después, finalmente, conquistan la India del Norte. Así se funda un imperio que perdurará durante 4 siglos, el Imperio Kushan. Impone la paz en una Asia central blanco de guerras permanentes. En el siglo I de nuestra era, la China de los Han solo reconoce la existencia de 3 imperios. El suyo, Roma, entonces en su apogeo, y el Imperio Kushan, que ocupa una posición central en la ruta de la seda que une el Mediterráneo y China. Sin civilización propia, los Kushan adoptaron la de los pueblos sedentarios de Bactriana. Con el paso del tiempo, se funden en las estructuras de los reinos conquistados, ocupan sus ciudades, adoptan sus costumbres y sus vestidos, abandonan su vida en las tiendas. En resumen, cambian completamente su modo de vida, salvo sus trajes tradicionales que sí los conservan. El rey Kanishka iba vestido a la manera característica de Asia Central, con un largo abrigo y botas de cuero. Ostentaba los títulos de Gran Rey, tomado prestado de los soberanos de la India, Rey de Reyes, a imagen de los reyes de Persia, e Hijo del Cielo, a semejanza de los emperadores de China. Todos estos títulos grabados en su estatua revelan los estrechos lazos del Imperio Kushan con estos países. Cuando llegan a Bactriana con el budismo, los Kushan descubren el zoroastrismo, religión fundada hacia el siglo IX antes de nuestra era por Zaratustra. Este profeta de Bactriana fue el primer monoteísta. Predicaba la existencia de un Dios único y bueno, Ahura Mazda. Zaratustra preconizaba el amor a todo ser vivo y la pureza de los pensamientos y los actos. Prohíbe los sacrificios de animales, lo que contribuye a la sedentarización de los nómadas de las estepas y al desarrollo de la agricultura. Veneraba el fuego, símbolo de pureza. Este paseo alrededor del fuego tras una ceremonia de matrimonio perpetúa la tradición del zoroastrismo. Este ritual de los jóvenes casados borra todos los pecados que hayan cometido hasta este momento y les permite comenzar una nueva vida como miembros de una misma familia. Esta tradición nos ha sido transmitida por nuestros padres y nuestros abuelos. La coexistencia del zoroastrismo y del budismo con el pensamiento griego traducía un sincretismo vivido de forma natural en la vida cotidiana de las diversas poblaciones que componían el imperio. Las llamas que surgen de la espalda de Buda recuerdan que los Kushan habían atribuido al budismo características tomadas del zoroastrismo. En esta moneda, con la efigie del rey Kanishka, las llamas que surgen sobre su espalda evocan la mezcla del culto dinástico con el del fuego. La representación de Buda con una majestuosidad como esa es importante, porque los soberanos Kushan también portan las llamas sobre sus espaldas. Kanishka es presentado como una divinidad, y Buda es representado a la manera de la representación real. Hay una complicidad entre el arte monástico y el arte del poder. El historiador Édouard Relatze confirma que los soberanos Kushan utilizaron el budismo para extender su influencia. El rey Kanishka utilizó la iconografía budista para estrechar la cohesión de su reino.
Por eso protegió el budismo, favoreciendo su implantación en la región, mientras que el budismo, por su parte, aprovechó esta oportunidad para extender su influencia. Los monarcas Kushan en persona utilizaron la estatuaria budista para representarse. Los Kushan deben su prosperidad al desarrollo de las relaciones comerciales con el Imperio Romano. Controlan la ruta de la seda desde el Indo hasta Peshawar, su capital. Desde allí, las caravanas toman el relevo a través de las montañas del Tien Shan hacia las avanzadillas chinas para llegar a la lejana Chang'an, capital del Imperio Medio. Esta caja fuerte del Museo de Lahore protege numerosas monedas. Su examen permite aclarar la realidad política de los soberanos Kanishka. Fueron acuñadas con su efigie y remodeladas a partir de piezas romanas en oro cuyo peso original conservan. Haciendo circular esta moneda, se aseguraban el control de los intercambios comerciales con el Mediterráneo. Parece que Kanishka era muy liberal. Este rey demostraba una gran amplitud de miras al respecto de la religión. Incluso reunió a los dioses de los territorios que gobernaba e hizo acuñar monedas con sus efigies. La inteligencia política de los soberanos Kanishka la demuestran estas monedas, sobre cuyo reverso se representan los dioses venerados por los numerosos pueblos del Imperio Kushan. Shiva, venerada por los hindúes. Mitra, el dios sol del pueblo iraní. Y Anemos, divinidad griega del viento y del aire. En el transcurso de los 4 siglos de paz impuestos por el Imperio Kushan, el budismo conoce una evolución que lo lleva a la primera fila de las religiones universales. Dalbersin Tepe, la antigua Termetz, era una de las ciudades principales de Bactriana, sobre la orilla septentrional de la Mudaría, en la frontera entre Uzbekistán y Afganistán. En la antigüedad, constituía el principal paso del Oxus entre Bactres y Samarcanda. En sus ruinas, los arqueólogos rusos descubrieron grandes cantidades de joyas en las casas y tumbas Kushan. Lingotes de oro, pulseras y collares con los cuales los Kushan se hacían inhumar. El arqueólogo uzbeko Bahadir Turgunov ha dedicado una atención particular a las monedas encontradas en las tumbas.
Su presencia se explica por una costumbre de origen griego que consistía en depositar una moneda en la boca de los difuntos. Según él, esta costumbre permite explicar la actitud de los Kushan ante la muerte. Ellos pensaban que el hecho de colocar una moneda en la boca de un muerto le garantizaba que iría al cielo. Las monedas, joyas y otros bienes de la vida cotidiana colocados en la tumba le garantizaban la vida en el otro mundo. Esta vida en el cielo tras su muerte, que era deseada por todos los Kushan. Un sutra búdico, traducido al chino, cita a un Kushan convertido al budismo. No tiene sentido llevar tesoros para vivir después de la muerte. Y más adelante, para liberarse de la muerte es mejor durante la vida practicar las 6 virtudes. El miedo a la muerte conduce a los fieles Kushan a practicar las ofrendas. Se han encontrado numerosas representaciones de donantes cerca de los santuarios de Gandhara. En Jada, de forma habitual, se descubren numerosos stupas adornados con imágenes. En cada panel hay 2, 3 o 4 personas. Son los donantes Kushan. Aquí pueden ver un ejemplo. Fíjense que a cada lado de un Buda se ve a una pareja. El señor de las manos unidas tiene en la mano tal vez pétalos de flor. La mujer o la hermana de este señor tiene el dinero. Eso quiere decir que la mujer, en las representaciones Kushan de los monasterios, aporta más presentes que los hombres. Aquí hay otra familia, o el resto de la misma familia, con una joven y un pequeño príncipe Kushan. Aquí hay un monje y hay otra pareja. Conseguir la felicidad después de la muerte era una preocupación constante de los Kushan. Eso es lo que enuncia el texto transcrito sobre este pergamino encontrado recientemente en Gandhara. Deseamos la felicidad de nuestro padre, nuestra madre y todos los miembros de nuestra familia, en esta vida así como en la vida futura. Aunque el budismo no exige ofrenda alguna, los Kushan, sin embargo, creían que su felicidad después de la muerte dependía de ellas. En eso permanecían fieles a sus costumbres ancestrales. Junto a los vestigios de estupas de Ranigat, los arqueólogos han descubierto bloques de piedra tallados destinados a recibir las monedas en ofrenda. Las estupas recuerdan los 8 santuarios erigidos para recibir las cenizas del Buda Sakyamuni. También aparecieron otros elementos inesperados durante las excavaciones en el templo de Ranigat. A los arqueólogos les sorprendió su extraña estructura. Parecía construido alrededor de una imponente estupa central. Alrededor se encontraron otras más pequeñas, un total de 40, número sorprendente para un mismo yacimiento.
Aquí, como pueden ver, hay varias estupas. Entre esas dos, se vieron obligados a construir un nuevo zócalo, sobre el cual levantaron otras estupas. Es la expresión de una formidable voluntad de poder. La recreación virtual ha permitido reconstruir las diferentes etapas de construcción de este conjunto. En un principio, se edificó una estupa en el centro del yacimiento. Alrededor, se erigieron otras de medidas diferentes. Y finalmente, una última estupa gigantesca de 15 metros de altura recubre la estupa central. Fue así como el templo de Ranigat alcanzó estas dimensiones considerables. Bactriana debe al fervor de los budistas piadosos sus templos, estupas y estatuario. Pero el budismo no fue solamente la primera gran religión que rezó en la historia de la humanidad. Fue también el eslabón cultural que participó en la grandeza y unidad del Imperio Kushan. Peshawar, en Pakistán, corazón de Gandhara. Desde esta ciudad, en la que había establecido su residencia de invierno, Kanishka administraba su imperio. Y desde aquí partía hacia China una de las rutas de la seda. Una leyenda todavía viva hoy en día cuenta que el soberano edificó la más grande estupa del mundo sobre una pequeña colina que se alzaba sobre la ciudad. Recientemente se ha exhumado un relicario destinado a recibir cenizas. Sobre su tapadera descubrimos una representación de Buda y debajo la de Kanishka. Este relicario ilustra las relaciones estrechas que existieron durante 4 siglos entre el budismo y los Kushan, hasta que fueron sometidos por los hunos en el año 425 de nuestra era. El budismo prosiguió su expansión más allá de las barreras montañosas de Tien Shan, hasta llegar a China y Japón. Desde el siglo I de nuestra era, los monjes budistas emprenden viaje hacia China. Se suman a las caravanas de los mercaderes, único medio para atravesar las regiones peligrosas, minimizando los riesgos. En los relatos de los viajeros chinos abundan los comentarios sobre el salvajismo de las marchas occidentales hacia el Imperio Medio. Los hunos arrasan la región a su paso. La inseguridad es total. Para combatirla, los emperadores Han montan varias expediciones militares. Construyen fortines a lo largo de los 1500 kilómetros que bordean los montes Tien Shan. A partir del siglo II de nuestra era, la llegada masiva de monjes budistas al Imperio Medio convertirá al budismo en la tercera gran filosofía de China, junto al confucianismo y el taoísmo. Cada una de estas 3 corrientes de pensamiento se transformará al contacto con las otras 2.
La gran ruta del Karakorum, antigua ruta de las caravanas, ha sido desde siempre el paso entre el Punjab y China. Con pasos abruptos, incluso a 4.000 metros de altitud, fue recorrido permanentemente por las caravanas del Valle del Indo. Los dibujos grabados sobre las rocas jalonan esta ruta. Representan estupas e imágenes budistas. Son la huella del paso de los monjes y peregrinos, artífices de la propagación del budismo a China. Más adelante, atravesando el mar, el budismo alcanzará Japón. Festival de Nara, en Japón. En el templo Todaiji se festeja la llegada de la primavera. Las hogueras sagradas, encendidas para quemar las impurezas y abolir las pasiones, traducen sin duda la supervivencia del reencuentro entre el zoroastrismo y el budismo. Es el resultado de una mezcla espiritual y cultural única en la historia de la humanidad. Para el budismo, todo había comenzado en la India, antes de su metamorfosis hace 2000 años al contacto con el pensamiento griego. El más bello y el más singular de los encuentros entre Oriente y Occidente.